Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo Jesús. Bendecido y santificado. Hoy día nos encontramos a tus pies. A pesar de toda tribulación, Señor, caminamos contigo. Porque tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Hoy día ponemos atentos nuestro oído a tu palabra, Señor. A ver qué es lo que tú nos estás diciendo hoy y qué quieres de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Amén. Esta palabra está centrada en la unión en Cristo. Es necesario entender este punto. Esto es una necesidad del creyente, de estar unidos a Cristo. El Señor nos da ciertas pautas en esta unión. Nos dice, fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También nos dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fuera de Cristo, hermano, nada es posible. Estamos pegados a la vida. Repito, fijos los ojos en Jesús. ¿Qué necesidad hay en nosotros de estar unidos a Cristo? Cuando esa unión se interrumpe, nos sentimos solos. Ya no estamos en Cristo. Ya no estamos unidos a la vida. Cristo, el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 nos dice claramente el Señor. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ambos tres elementos están concatenados. O sea, el camino necesita a la verdad y la verdad a la vida. Sin vida no hay verdad y sin verdad no hay camino. ¿Qué es este camino, hermano? El mundo hoy día nos ofrece muchos caminos. Hay frases que nosotros escuchamos, refranes. Todo camino sirve para llegar a Dios. ¿Lo han escuchado, hermanos? Yo muchas veces. Pero Cristo dice, yo soy el camino. Algunos se ofenden cuando se proclama esta verdad, que Cristo es el camino. Y sacan a relucir sus filosofías, sus pensamientos, sus formas de entender la vida. Y dicen, todos los caminos conducen a Dios. Cuidado, cuidado. El mismo Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la verdad. Hay una traducción que me gusta mucho a mí que dice, y la realidad. Cambia la palabra verdad por realidad, por lo real, por lo vivo, por lo tangible. Nosotros creemos en un Cristo vivo, un Cristo que está vivo en medio nuestro. Esta unidad que hablamos no puede ser concreta si no estamos en un Cristo vivo. Esto es una necesidad, hermanos. El camino, la verdad y la vida. ¿A qué vida nosotros estamos refiriendo? A la vida de Cristo. Pero en el contexto de la unidad, a la vida de Cristo en nosotros. En el espíritu vivificado. ¿Se acuerdan que hablamos la vez anterior de esto? En el espíritu vivificado.
El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando antes de nacer de nuevo, nuestro espíritu no estaba conectado con Dios, porque había muerto para Dios, separado de Dios, porque el hombre pecó. Y todas las generaciones nacidas de los primeros padres venían contaminados con el pecado. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. No se fijó en nosotros para morir en la cruz. No dijo, yo voy a morir por los más buenos, porque los malos no valen la pena. El Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí estamos incluidos todos. Tampoco se necesita ser un sabio y un entendido. Se necesita creer, hermano. ¿Usted cree? ¿Creemos en Cristo? ¿En qué creemos, hermanos? El autor y consumador de la fe. En Él creemos. No en cualquier fe, porque hoy día está de moda esto de la fe. Hay tantas fes, tantas creencias que el hombre nos vende hoy día, de todo tipo, de las cosas más insólitas. Nosotros creemos en Cristo, en una persona. Esta fe está personificada en el Hijo de Dios. Esto es lo que usted tiene que traer todos los días en su corazón. Usted cree en el Señor. ¿Usted está pasando por tribulación en este momento? Cristo es el Señor. Los hermanos saben que mi padre está muy grave. Acabo de ver el WhatsApp y mi padrastro, a quien yo quiero mucho, también está en la misma situación. Bueno, estamos en tribulación. Pero en una unidad con Cristo, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que tenemos una esperanza. Cristo es la esperanza. Hay muchas verdades, hermanos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué tal? Hay veces que yo puedo creer en algo, pero la verdad es la verdad. Un día una persona atea me decía, bueno, yo no creo lo mismo que tú. Yo creo que las cosas son por aquí, por allá, en fin. Esto no puede ser así, es de esta manera, según mis creencias, me decía esta persona que se confirmaba como ateo. Yo le decía, tu creencia es muy respetable, por cierto, ¿por qué no? Pero esa creencia no ha desplazado a la verdad. La verdad sigue ahí, tal cual es. Cristo es una verdad. No porque el mundo crea en filosofías o formas de vida o lo que sea, la verdad se acomoda al mundo. La verdad sigue siendo la verdad. ¿O no, hermanos? La verdad sigue siendo la verdad. Cristo es el Hijo de Dios. A veces vemos al mundo cristiano acomodando las cosas a las situaciones que hoy día está viviendo el mundo. Nosotros no podemos acomodar las cosas porque las mayorías nos llevan. Nosotros estamos en Cristo, hermanos. Y a veces, y quizás más que a veces, siempre, y cada vez eso va a ser más preciso en el mundo en que vivimos hoy, la verdad se va a oponer a lo que el mundo natural quiere. Pero nosotros estamos unidos a la vida. Y cuando el creyente le saca los ojos al Señor, ¿qué pasa, hermanos? Nuestra comunicación con el Señor se interrumpe. Usted empieza a andar en sus cosas. La carne empieza a tomar posición a la cual no fue llamada. Es el espíritu vivificado el que tiene que controlar el alma, el que tiene que gobernarla, no la carne. Un hermano se ofendía porque le decía que no deben haber opiniones en medio nuestro. Yo creo que podemos opinar, pero en el espíritu.
cuando sus opiniones son carnales, hermanos, van a rebotar. No tienen cabida. Podrán ser muy entendibles. ¿Por qué no? Muy respetables. ¿Por qué no? Pero no son de Cristo. No son de Cristo, no son guiados por el Espíritu. ¿En qué lugar estamos, hermano? Algunos me dirán en Santiago de Chile, en la comuna de Recoleta, en la calle Lircay 280. Hermano, estamos en Cristo. Y esa es una esperanza para todo el creyente. Esa es una esperanza para todo el creyente. No escuché ningún amén. ¿Ah? Esa es una esperanza para el creyente, hermano. ¿Ah? ¿Usted está afligido en este momento? ¿Usted tiene una tribulación? ¿Usted tiene problemas en su trabajo, con sus hijos? Cristo es el Señor. Usted no sabe lo que va a pasar con ese dolor que tiene en este momento. Cristo es el Señor. Y esa verdad, hermanos, repito, no se ha movido ni un milímetro. Sigue siendo la misma verdad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a leer. Esa era la introducción a la palabra. Amén. Vamos a leer. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué interesante cómo parte en el versículo 1 el apóstol Pablo. Y él parte de una manera parecida también en el versículo 3, pero con un énfasis distinto. Aquí dice, yo pues preso en el Señor. En el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios dice, y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo en el 3.1, preso en el Señor en el 4.1. En el 3.1, Pablo nos da constancia de que pertenece a Cristo. ¿Qué es un prisionero, hermano? ¿Ah? Una persona que no tiene libertad. ¿Nosotros somos presos de Cristo? A alguien le puede parecer ofensiva la palabra prisionero o preso. Está en una cárcel, en rejas. ¿Algo pasó ahí? Amén. ¿Podría parecer ofensivo? Pero hermanos, cuando estamos unidos a la vida, nosotros estamos presos de Cristo. ¿En qué sentido? ¿Usted ha tratado de irse del Señor? Usted, el preso que está en una cárcel, si trata de irse, le van a pasar cosas terribles. ¿O no? Pero usted ha tratado de irse, yo he tratado de irme, hermano. Hace muchos años, por cierto. Quería no saber más quería tener mi propia libertad. Pero ¿saben qué pasó? No pude. Yo estaba solo en otro país, congregado en ninguna parte. Pasaban los días, los meses y los años, y seguía en la misma condición.
Y yo quería irme y no podía. ¿Por qué? Por esto que está constatando Pablo aquí, prisionero de Cristo. Está en un lugar donde no puede salir. Ahora, ese lugar no es una cárcel, hermano. Es el reino de Dios. Nosotros somos libres en Cristo, en el sentido del Espíritu. Usted no es libre para hacer lo que quiera, sino es libre para seguir al Señor. Usted ha sido liberado de las prisiones del mundo, del pecado del mundo. Usted hoy día tiene conciencia de pecado que antes no tenía. No teníamos antes de nacer de nuevo. Un día una persona me dice, yo soy libre pensador. Y me empezó a relatar su vida. Y yo le dije, hermano, tú no eres libre pensador, tú eres libre pecador. Claro, así éramos nosotros, libres pecadores, que no nos dábamos cuenta cuando pecamos. La diferencia que hoy, hermanos, usted cuando peca, cuando yo peco, ocasionalmente, el creyente nacido de nuevo no es un pecador insigne, sino es ocasional, pero cuando peca, usted se da cuenta. Antes no se daba cuenta y se justificaba. ¿Se acuerda? No, errores de juventud, las otras personas, echarle la culpa al empedrado era bien bueno, digamos. Circunstancias de la vida. Mi esposa o el esposo, él tiene o ella tienen la culpa de que yo peque. Así éramos, hermanos. Hoy día, en cuanto usted peca y se responsabiliza de lo que hizo. Está ahí. Cuando usted esté frente al Señor, no va a poder decirle, no, es que, ¿sabe qué? No le entendí a mi esposa cuando me predicaba el Señor. No le entendí. Ella se explicaba mal. Ahí usted va a responder con sus pecados propios. Prisionero de Cristo. Qué alegría me dan esas palabras, hermano. A mí me dan un consuelo, un gozo en mi corazón. Ser prisionero de Cristo. Miembro del reino. Libre en Cristo Jesús. Y después dice, en el 4.1, donde estábamos leyendo la palabra de hoy, dice, preso en el Señor. Tiene un énfasis distinto. El primero constata el hecho. El segundo proclama el lugar donde está este prisionero. ¿Dónde estamos, hermanos? Amén. Aprendimos la lección. Yo iba a decir Licay 280, pero ustedes me corrigieron. Amén. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. ¿Usted ha sentido el llamado del Señor? Y aquí el amén se escuchó fuerte. La cámara no alcanza a ver los amenes, digamos, pero hemos sentido la voz del Señor, que nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A servirle, dicen los hermanos, ¿no? A adorarle, a seguirle, a hacer su voluntad, a amarle, a ser obediente, dice la hermana, a ser discípulos. Yo voy a decir algo que más de alguien se puede sentir ofendido, pero lo voy a decir nomás. A ser Cristos. ¿Se entendió? A imagen y semejanza del Hijo, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad está en el Espíritu humano nuestro hoy día, la Trinidad completa. Tenemos un ser increado viviendo en nosotros. Por lo tanto, la relación vital que hoy día tenemos con Dios es más alta que la que tenía Adán antes de la caída. Tenemos la vida de Cristo en nosotros.
hermanos queridos. Y fuimos llamados. Y cuando fuimos llamados, ¿dónde estábamos? Perdidos, hermano, en el mundo, buscando la felicidad. Un término muy manoseado hoy día. En toda la Escritura, al menos la traducción en español, la palabra felicidad está 2 veces, pero en el Antiguo Testamento. Y en una de las veces se refiere al nombre de alguien. En el Nuevo Testamento no está en ninguna parte. Pero hay otra palabra que la reemplaza, que es un elemento a considerar en la unión con Cristo. Gozo. Gozo. La felicidad tiene relación con las circunstancias de la vida, en cuanto el gozo tiene una relación con el Cristo vivo en nosotros, hermanos. ¿Usted tiene gozo? ¿Usted disfruta del Señor? Porque de repente estamos con tanta tribulación y tantos problemas que se nos olvida disfrutar de Cristo. Estamos a veces aporreados por la prueba que el Señor nos pone, por el llamado que nos ha hecho el Señor. Y se nos olvida disfrutar. Los que nos gusta la buena mesa, disfrutamos de un buen bistec. Se terminó el bistec y bueno, hay que comerse otro para seguir disfrutando, pero acá es distinto, hermano. Porque el Señor está siempre con usted. Por lo tanto, este disfrute es permanente. No es el lomito completo que usted se comió en el restaurante de la esquina, no. Es el Cristo vivo que está en usted y permanece para siempre. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí nos da dando las pautas el Señor a través de su palabra. ¿Cómo se concreta esta unidad? Usted no puede estar en la unidad en el cuerpo y la unidad personal con Cristo en el Espíritu vivificado si no hay estos elementos, hermano. Humildad y mansedumbre. A veces, hermanos queridos, nosotros no andamos como siervos, como decía el hermano Jorge, sino como señores. Queremos dar la pauta constantemente a los hermanos. Y el siervo que sabe que tiene un dueño. La otra vez en Cerro Navia cambiábamos la palabra siervo por esclavos, para que quedara más concreto lo que se quiere decir. Cuando nosotros andamos como siervos, hermano, fijo los ojos en Jesús, en obediencia, en humildad y mansedumbre. Esto no es una actitud de la carne, hermanos. No es para que nos vean mejores. No, y los hermanitos que son buenos, mira, no se enojan nunca. Siempre dicen que todo que sí. Son mansos y humildes, como es Cristo. ¿Somos así, hermanos? Para los que no escucharon el no, yo se los digo, a veces no, pues hermano. Si tenemos al Señor en nuestra vida, si estamos unidos a la vida, la forma es en humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros. Eso cuesta, hermanos, ¿o no? Cuesta en el matrimonio, ¿no? Soportarnos unos a otros. Cuesta entre los hermanos de la iglesia soportarnos unos a otros. Pero, ¿cómo andaría el Señor en medio nuestro, hermano? Sirviendo y soportándonos unos a otros. Él nos soporta todas nuestras cosas, hermanos, todos los días. Esas salidas que tenemos nosotros de repente. Que sale todo lo malo de nosotros. Humildad y mansedumbre.
¿Estamos unidos a la vid? ¿Usted cree que está unido al Señor? El amén se escuchó fuerte. Vamos bien. Quiere decir que vamos bien. Qué necesario es tener esto espiritualmente entendido, hermanos. Porque usted va a salir por esa puerta después que termine la reunión y entra como al mundo real. Va a salir en auto, en el metro, en la micro, en lo que sea, y va a empezar a encontrar incomodidades. Que en el tránsito, que se pasó un auto por delante, que no respetó la luz roja, que el disco pare. El calor. La micro no pasa. El Transantiago tiene la culpa. ¿Ah? El metro va lleno de gente. Y empezamos a ver en nosotros situaciones que difieren de lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Pero hay algo que no se ha movido ni un metro de usted: el camino, la verdad y la vida. Ahí están. Aunque haya miles de opiniones, el camino, la verdad y la vida están ahí. Son precisos. No se acomodan a nuestra forma de andar. Nosotros tenemos que andar en el camino, como Cristo nos enseñó a caminar. En su palabra, en la obediencia, en la vida, en la verdad, en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos tenido pruebas de fe, hermanos, en estos días, ¿sí? Mucho por lo que veo. Todos los días tenemos pruebas de fe. Estamos probados en la fe, que es necesario. En el peregrinar que tiene relación con la santificación del alma, hermanos, vamos a ser probados una y otra vez. Una y otra vez. Pero hay un vencedor, hermanos. Cristo venció. Cristo venció. Voy a decirlo de nuevo para que se escuche la ven. Cristo venció. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos un vencedor. Y dice después en el versículo 3 del capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué interesante este versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto tiene dos lecturas, hermanos. En cuanto al cuerpo de Cristo, la iglesia, y en cuanto al Espíritu vivificado que tenemos cada uno de nosotros. Cuidar la unidad del Espíritu vivificado permite cuidar la unidad del Espíritu en el cuerpo. Si usted no está unido al Espíritu vivificado, malamente podrá estar unido al cuerpo. ¿Se entiende? Malamente. ¿Y cómo usted permanece en Cristo para que este Espíritu vivificado se mantenga en unidad con su espíritu humano? ¿Ah? Con fe. La hermana dijo con fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto es, hermano, es con fe. Es una fe personificada. Importante repetirlo para que se nos vaya quedando, ¿no? Nosotros creemos en el Señor. Creemos en el Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y en el 4, 5 y 6 están las bases de la unidad, hermanos. Mire, dice así: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Suman 7. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermano. Hoy día vemos con dolor las divisiones en el mundo cristiano, hermano. Cómo el hombre y sus creencias ha interrumpido la voluntad del Señor en muchos casos, mezclando
el cristianismo con filosofías humanas, con asuntos que no son del Señor, con asuntos mezclados con el mundo. Un cuerpo, un espíritu, el Espíritu vivificado, el Espíritu Santo. Una esperanza, Cristo en nosotros. ¿Esa es la esperanza, hermanos? ¿Esa es la esperanza? Cristo en nosotros. Cuando nos toca pasar momentos difíciles, en este tiempo me ha tocado mucho a mí, y converso con el Señor y le pido que me dé fortaleza. Yo sé que Él está aquí, pero mi alma necesita fortaleza. Mis sentimientos, emociones, la mente, necesita estar fortalecida, pero en el Espíritu y desde el Espíritu. ¿Estamos orando por eso, hermanos? Hermanos, tenemos que orar mucho por la unidad del Espíritu. Mucho por la unidad del Espíritu. El otro día hablábamos con los matrimonios en Cerro Navia y el Señor les decía a los hermanos a través de la palabra que los esposos oraran juntos. Qué necesario es, hermano. Y ojalá los esposos oren con sus hijos también. En la iglesia familiar, que todos estamos hoy día. Qué importante y necesario es, hermanos queridos. Una esperanza. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, hermano. La esperanza de todo aquel que ha tenido que vivir un infierno en esta vida. El otro día conversaba con una persona que estaba saliendo de la droga, hermano. Y lo que me planteaba era un infierno. Otra persona que estaba saliendo de las deudas, hermano. Era otro infierno. Una persona que tenía problemas en su matrimonio. Otro infierno. Pero para esos infiernos, Cristo en nosotros es la esperanza, hermano. No hay otra esperanza, no es posible. El que ha estado sometido a situaciones como esas, tan duras y difíciles, sin Cristo es imposible vencer. Imposible vencer. No se puede. Porque el vencedor no somos nosotros, sino que el que nos habita, hermanos. Si usted no puede, yo no puedo. Pero Cristo ha vencido. Un Señor. Un Señor. ¿Se acuerdan? Comentábamos anteriormente que los romanos le decían curios al emperador romano. El curios tenía potestad sobre la vida y la muerte de todos los súbditos del imperio. O sea, a él se le ocurría matar a alguien y lo hacía, no tenía que pasar ni por el sistema judicial, ni una demanda, ni una querella, ni nada. Simplemente mátenlo. Era el dueño de las personas que estaban ahí, el dueño del imperio. Bueno, nosotros tenemos un Señor, un curios, que es dueño nuestro. Este dueño que llegó cuando estábamos perdidos en el mundo. Y hoy día, hermanos, este dueño nos ha dado una libertad para vivir como Él vive. No es para hacer lo que nosotros queramos. Dostoyevsky decía, digamos que Dios no existe para que hagamos lo que queramos. Él era creyente, por cierto. Esto lo decía como una sátira, digamos, como una burla, ¿no?, a los demás, a las personas que no creían. Digamos que Dios no existe para que podamos hacer lo que queramos. Pero tenemos al Hijo de Dios en nosotros. ¿Cómo vamos a decir que no existe?
Él vive su vida en nosotros. Una fe en Cristo. Un bautismo en Cristo. Y un Dios. El mundo hoy día anda detrás de múltiples dioses, hermano. El Dios dinero, el Dios política, el Dios filosofía, el Dios religión, el Dios afectos, el Dios droga. ¿Y qué hacen todos esos dioses? Matar, destruir, contaminar, laxivias por aquí y por allá. Pero nosotros tenemos al Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra. Cuando algunos necesitan millones de libros para tratar de descubrir quién creó los cielos y la tierra, a nosotros nos basta un versículo, hermanos. Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Alguien nos podrá decir, es que, ¿dónde están las evidencias? Porque los científicos necesitan evidencias para poder comprobar su hipótesis y sus tesis. La evidencia, hermanos, está aquí. Salimos para afuera, vemos los árboles, la vida, la atmósfera, el aire, el sol. Y todo está compenetrado. Y todo está equilibrado. El único que desequilibra las cosas es el hombre. Y precisamente el pecado del hombre es el que logra, digamos, matar los equilibrios que Dios ha puesto sobre la tierra. Un Dios. Un Dios. Estas son las bases de la unidad. Nosotros somos miembros del cuerpo. Contenemos el espíritu vivificado. Caminamos en una esperanza. Tenemos un Señor vivo y presente para todos los días de la vida. Una fe, no múltiple fe, una fe en Cristo. Un bautismo y un Dios. Estamos unidos a la vida, hermanos. Pero esta unidad hay que cuidarla. Vamos a tener tentaciones. Todos los días vamos a tener tentaciones. ¿Para qué? Para sacar los ojos de Cristo. Fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y se interrumpe la unidad si usted no tiene los ojos en Jesús. Esta es una lucha diaria, hermanos. A estar unidos a la vida, en el espíritu vivificado. Esto es para todos los días. Para todos los momentos. No, es que no, yo en la reunión de los miércoles, ni un problema. Y el domingo, si puedo ir, también, ni un problema. No, hermanos. Es para dormir, para estar despierto, para trabajar, para ser mamá, para ser papá, para ser ciudadano, para ser profesional. Cristo es el todo y en todos. No es para algún momento nomás, tengo un problema, no, lo voy a ver cómo lo resuelvo. Y el Señor, bueno, después. No, ahí está. Al primero que tenemos que preguntarle, ¿qué hacemos? Es al Señor. Nosotros no estamos solos, hermano. Estamos en Cristo. Cristo es el Señor. Y es para siempre el Señor. Yo los animo, hermanos, en este tiempo, a pesar de la tribulación, a permanecer en Cristo. Permanecer en mí, dice el Señor, como yo permanezco en vosotros. El como yo permanezco en vosotros es una constante permanente. Permanecer en mí es un llamado. Es la lucha que tenemos todos los días de permanecer en el Señor y en unidad. En unidad con el Espíritu vivificado y en unidad unos con otros en el mismo cuerpo. Amén. Señor, alabado seas. Tantas veces es difícil entender la unidad en ti, Señor, pero más difícil a veces es vivirla. Señor,
Te rogamos todos los días por esto, Señor. Queremos permanecer en ti de una vez y siempre, Señor. Cuando estemos tentados a sacar los ojos de ti, Señor, fortalécenos. Llénanos de tu Espíritu Santo. La única manera de poder caminar es en ti, Señor. La única manera de vivir la verdad es en ti. Y la única manera de contener la vida eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Amén.